Yo no puedo creer que tú me estás pidiendo esto, mamá, exclamó Isabela Reyes mientras sosteniendo el teléfono con una mano y frenéticamente cavando a través de su maleta con la otra. Yo justo regresé de Chicago después de 3 años, y tú ya quieres que yo vaya a limpiar la mansión de algún mafioso. En el otro extremo de la línea, la voz exhausta de Rosa Reyes apenas podía ocultar su preocupación. El diagnóstico de neumonía había sido claro. El doctor ordenó reposo completo en cama por al menos una semana. Mi querida, es solo por unos pocos días. Los castellanos han sido buenos conmigo por 20 años. Yo no puedo dejarlos sin ayuda justo cuando ellos están organizando ese evento importante. Isabela tomó una respiración profunda, tragando las palabras que ella realmente quería decir. A los 27 años de edad, con un título de enfermería y 3 años de huir de un ex marido abusivo, la última cosa que ella quería era entrar al mundo de hombres peligrosos de nuevo. Pero el rostro pálido de su madre, yaciendo indefensa en el apretado apartamento de Brooklyn que ellas compartían, era un argumento más fuerte que cualquier lógica. La cicatriz descolorida en el hombro de Isabela palpitó como si recordándole el precio que ella ya había pagado por confiar en el hombre equivocado. ¿No puedes encontrar a alguien más? Ella intentó una última vez, aunque ella ya sabía la respuesta. Nadie conoce esa casa como nosotras, Bella, y ellos confían en mí, confían en nosotras. Isabela miró por la ventana de su modesto apartamento en Brooklyn. En la distancia, el brillante horizonte de Manhattan se elevó como un recordatorio constante del abismo, separando su mundo de los castellanos. Bien, ella finalmente cedió, pero yo no usaré ese feo uniforme que tú siempre usas. Si ellos quieren que yo limpie su casa, yo lo haré a mi manera. Bella, por favor. Rosa suplicó entre toses. A mi manera o nada, mamá. Yo no soy la chica rota que huyó hace 3 años. El silencio en el otro extremo fue toda la respuesta que ella necesitaba. Isabela sonrió sabiendo que ella había ganado esta pequeña batalla. Pero en el fondo, ella no tenía idea de que caminar dentro de la mansión Castellano cambiaría todo. Que el helado jefe de la mafia, que nunca se había inclinado ante nadie, se encontraría completamente deshecho por una mujer en jeans rotos y una actitud más afilada que cualquier cuchillo. Si tú quieres saber qué sucede cuando Isabela camina dentro de esa mansión y se encuentra cara a cara con Maxwell Castellano, dale a ese botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Comparte esta historia con alguien que ama un buen cuento de enemigos a amantes. Permanece atento, porque esto es solo el principio de una historia de amor que hará que tu corazón se acelere. La mañana siguiente, el taxi se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro negro de la propiedad Castellano. Isabela salió del coche, echando su vieja mochila sobre un hombro, y se quedó congelada mientras miraba la masiva estructura ante ella. Ella había elegido su atuendo cuidadosamente para este primer día. Un par de jeans azules rotos en las rodillas, una camisa blanca atada a la cintura para revelar una delgada franja de piel y zapatillas deportivas gastadas. Su largo cabello negro caía naturalmente sobre sus hombros sin maquillaje en absoluto, excepto una ligera capa de bálsamo labial. Este no era el atuendo de una sirvienta, y ella lo sabía. 2 hombres en trajes negros estaban de guardia en la puerta, mirándola de arriba a abajo con abierta sospecha. ¿Qué quieres? Uno de ellos preguntó fríamente, sin un rastro de cortesía. Isabela levantó su barbilla y encontró su mirada directamente. Yo soy Isabela Reyes, la hija de Rosa Reyes. Yo estoy aquí para reemplazar a mi madre en el trabajo esta semana. El guardia levantó una ceja, sus ojos recorriendo su ropa una vez más. ¿Estás segura de que has venido al lugar correcto?
Él preguntó con burlona ironía apenas velada. Las sirvientas no suelen vestirse así. Isabela sintió la ira encenderse en su pecho, pero ella la contuvo y ofreció una sonrisa fría. Yo no sé cómo las sirvientas aquí suelen vestirse, pero yo me visto a mi manera. Ahora tú puedes llamar adentro para confirmar, o yo puedo darme la vuelta y decirle a mi madre que la casa Castellano tendrá que arreglársela sola esta semana. El guardia dudó, sorprendido por su aguda respuesta. Él intercambió una mirada con su colega, luego renuentemente levantó el teléfono para llamar adentro. Después de varios tensos minutos de espera, las puertas de hierro se abrieron lentamente. Isabela pasó, sintiendo las escaleras quemantes de los dos guardias en su espalda. El camino de grava blanca se curvaba a través de un inmenso jardín de céspedes verdes perfectamente recortados, rosales en flor y estatuas de mármol dispersas. Isabela luchó por mantener su rostro tranquilo, pero por dentro ella estaba tambaleándose. Su madre había trabajado aquí por 20 años, y ella nunca había imaginado verdaderamente tal lujo. La mansión principal se alzó ante ella, una imponente estructura de estilo italiano con altas columnas blancas, balcones de hierro forjado delicadamente y una enorme puerta de roble. Isabela subió los escalones de mármol, y estaba a punto de tocar el timbre cuando la puerta se abrió. Una mujer mayor estaba allí, su cabello plateado cuidadosamente recogido en un moño, su rostro severo con líneas profundas alrededor de su boca. Ella vestía un traje gris oscuro y estaba erguida como un pino en una tormenta. Tú eres la hija de Rosa, ella dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación, sus ojos agudos recorriendo la ropa de Isabela. Yo soy Margaret Stone, pero todos me llaman Maggie. Yo soy la ama de llaves de esta propiedad. Isabela asintió. Sí, yo soy Isabela. Mi madre me ha hablado de usted. Maggie no devolvió el saludo. Ella simplemente se hizo a un lado. Pase. El señor quiere verla antes de que comience a trabajar. Isabela entró e inmediatamente sintió como si ella hubiera entrado en otro mundo. El salón principal era vasto, su alto techo adornado con exquisitos frescos. Un gigantesco candelabro de cristal colgaba encima, proyectando una luz brillante sobre el suelo de mármol blanco y negro. Pinturas al óleo y marcos dorados cubrían las paredes. Cada uno probablemente valía más que el edificio donde ella y su madre vivían. Isabela tragó y se obligó a permanecer compuesta. Ella siguió a Maggie a través de interminables pasillos, sus pasos resonando en el frío suelo de piedra. De vez en cuando, ella divisaba a hombres en trajes negros de guardia en las esquinas, y ella no pasó por alto los contornos de armas escondidas debajo de sus chaquetas. Esta no es una familia rica ordinaria, Isabela pensó, recordando las advertencias de su madre. Nunca preguntes sobre los negocios de la familia Castellano. Nunca mires lo que no debes ver, y nunca hables de nada que escuches. Maggie se detuvo ante una pesada puerta de madera al final del pasillo. Ella se volvió hacia Isabela con una expresión ilegible. Al señor no le gusta la desobediencia, ella dijo en voz baja. Usted debería ser cuidadosa sobre cómo se viste y cómo habla. Isabela respondió con una delgada sonrisa. Yo vine aquí a trabajar, no a ser una esclava. Maggie la estudió por un largo momento, luego suspiró y golpeó. Una voz masculina profunda vino de adentro. Pase. Maggie empujó la puerta y se hizo a un lado, revelando un gran estudio más allá. Señor Castellano, ella dijo, esta es Isabela Reyes, la hija de Rosa. Isabela tomó una respiración profunda y dio un paso adelante, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar completamente
desde este momento en adelante. El estudio era más grande de lo que Isabela había imaginado, con estanterías de roble exquisitamente talladas cubriendo 3 paredes, un enorme escritorio de nogal posicionado en el centro de la habitación y ventanas de vidrio de piso a techo con vista al jardín trasero. Sin embargo, todo ese lujo se desvaneció en el momento en que Isabela vio al hombre sentado detrás del escritorio. Maxwell Castellano estaba inclinado sobre una pila de documentos, una mano sosteniendo una pluma, la otra apoyando su frente. A su lado estaba un hombre de hombros anchos y mediana edad. Isabela invitada era un guardaespaldas, mientras otros 2 hombres permanecían inmóviles como estatuas en las esquinas de la habitación. Max no levantó la vista cuando ella entró, continuando leyendo como si su presencia no valiera su atención. Isabela permaneció inmóvil en el medio de la habitación, sin decir nada y sin bajar la cabeza para esperar. Ella lo estudió en silencio. Su cabello negro estaba pulcramente peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos afilados con una mandíbula definida y una leve cicatriz que iba de su sien hacia la comisura de su boca. Él vestía una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos, el cuello abierto para revelar parte de un tatuaje oscuro escondido debajo de la tela. Incluso mientras simplemente leía documentos, él irradiaba una autoridad aterradora que hacía que el aire en la habitación se sintiera denso y pesado. Este es el hombre al que mi madre ha servido por 20 años, pensó Isabela. El hombre del que se rumoreaba haber matado a incontables personas sin una mano temblorosa. Por fin, después de casi un minuto de tenso silencio, Max levantó la cabeza y sus fríos ojos grises se encontraron con la mirada de Isabela. Él se congeló. La mano sosteniendo la pluma se detuvo en el aire. Sus ojos se abrieron por un breve instante. Luego viajaron lentamente desde su rostro hasta sus hombros, hasta la camisa blanca atada a la cintura, a los jeans rotos y finalmente a sus zapatillas gastadas. Cuando su mirada regresó a su rostro, Isabela captó algo parpadear en esos ojos grises, algo que ella no podía nombrar. Sin embargo, hizo que su corazón se saltara un latido. Max dejó la pluma y se recostó en su silla, sus ojos nunca dejándola. «Tú eres la hija de Rosa», él dijo en una voz baja y áspera. No una pregunta, sino una confirmación. Isabela asintió ligeramente. «Sí, Isabela Reyes, yo estoy aquí para reemplazar a mi madre esta semana». Max guardó silencio por un momento, su mirada aún recorriendo su atuendo con una expresión ilegible. Luego él habló, su voz fría como piedra. «Yo aprecio que tú hayas venido a ayudar a tu madre, pero hay reglas en esta casa que tú debes seguir, empezando con vestir el uniforme». Isabela sintió el calor subir en su pecho, pero ella mantuvo su voz tranquila. «Buenos días a usted también, señor Castellano. Y yo lamento informarle que yo no usaré ningún uniforme. Mi madre puede aceptar eso, pero yo no». Un silencio mortal cayó sobre la habitación. El guardia de hombros anchos junto a Max. El hombre que Isabela luego aprendería se llamaba Tony, la miró como si ella acabara de crecer otra cabeza. Los 2 hombres en la esquina intercambiaron miradas atónitas. Nadie le hablaba a don Castellano de esa manera. Nadie se atrevía. Max lentamente se puso de pie, y solo entonces Isabela se dio cuenta de lo alto que él era. Él caminó alrededor del escritorio, cada paso resonando en el suelo de madera como un tambor de guerra. Él se detuvo a menos de un paso de ella y la miró con ojos helados. «¿Tú sabes con quién tú estás hablando?», él preguntó, su voz baja y amenazante. Isabela levantó su barbilla y encontró su mirada gris sin retroceder, aunque su corazón estaba latiendo en su pecho. «Sí», ella respondió firmemente. «Usted es Maxwell Castellano, el empleador de mi madre,
el hombre al que ella ha dedicado 20 años de su vida a servir. Pero yo no soy mi madre. Yo vine aquí a trabajar, no a ser convertida en decoración en un uniforme. Si usted no puede aceptar eso, yo me iré ahora mismo y usted puede encontrar a alguien más. Max frunció el ceño e Isabela vio la cicatriz en su rostro contraerse ligeramente. Él la miró como si tratando de leerla. En ese instante, su mirada se deslizó a su hombro donde su camisa se había movido ligeramente, revelando parte de una vieja cicatriz. Sus ojos grises se oscurecieron por un momento, pero él no dijo nada al respecto. En cambio, él se volvió hacia Tony y los otros dos hombres. «Déjennos», él ordenó, su voz no permitiendo argumento. «Todos ustedes, yo necesito hablar con ella a solas». Tony abrió su boca como si para objetar, luego la cerró. Él asintió y llevó a los otros afuera, cerrando la puerta detrás de ellos. Isabela se quedó allí sola con el jefe de la mafia más notorio de Nueva York, y se preguntó si ella acababa de hacer la cosa más inteligente o la cosa más tonta de su vida. En el momento en que la puerta se cerró, la habitación se hundió en un pesado silencio. Max todavía estaba allí de pie, a menos de un paso de Isabela, sus fríos ojos grises fijos en ella sin parpadear. Isabela podía oler su colonia, una mezcla de sándalo mezclado con algo peligroso que ella no podía nombrar del todo. Ella contuvo la respiración, esperando, sin saber qué pasaría después. Entonces, de repente, Max le dio la espalda y caminó hacia la ventana, de pie allí con sus manos entrelazadas detrás de él mientras miraba el jardín. «Tú tienes agallas», él dijo, su voz más tranquila de lo que Isabela había esperado. «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien se atrevió a hablarme de esa manera». Isabela respondió sin dudar. «Quizás porque nadie se atreve a decirte la verdad». Max se volvió, una comisura de su boca levantándose ligeramente. No del todo una sonrisa, pero ya no amenazante como antes. Él caminó al escritorio, se sirvió un vaso de whisky, lo levantó, pero no bebió, simplemente girando el vaso lentamente en su mano. «Hay un evento importante en unos pocos días», él dijo, sus ojos aún en el vaso. «El lanzamiento de la nueva línea de vino premium de mi familia. Todo debe ser perfecto. Tu madre es la única que conoce cada rincón de esta casa, cada preferencia de cada invitado». Él miró a Isabela. «Y ahora ella está en el hospital. Yo no tengo tiempo para encontrar un reemplazo». Isabela entendió. «Entonces, ¿usted me necesita?». Ella dijo llanamente. Más dejó el vaso, sus ojos agudizándose. «Yo no necesito a nadie, pero yo admito que su presencia en este momento es necesaria. Hay una diferencia». Isabela soltó una risa suave sin ningún humor. «Llámelo como quiera, pero si usted quiere que yo me quede y trabaje de la manera que usted necesita, entonces nosotros necesitamos renegociar». Max levantó una ceja. «¿Renegociar?». Isabela asintió y se acercó a su escritorio. Ella sabía que estaba jugando con fuego, pero ella había sobrevivido 3 años huyendo de un marido abusivo, y ella ya no tenía miedo. «Primero, yo no usaré un uniforme», ella dijo, su voz clara y firme. «Segundo, yo trabajaré a mi manera mientras los resultados cumplan con sus estándares. Y tercero», ella hizo una pausa, encontrando sus ojos directamente. «Yo quiero el doble de lo que mi madre recibe». Más la miró fijamente, e Isabela no pudo leer una sola emoción en su rostro de piedra. Varios segundos de intenso silencio pasaron. Luego él rió, un sonido bajo y áspero llenando la habitación. Era la primera risa que Isabela había escuchado de él, y la sobresaltó. «Tú estás negociando conmigo», él dijo, su voz llevando un rastro de diversión. «En mi propia casa, por un trabajo de limpieza».
Isabela no retrocedió. Yo estoy ofreciendo términos justos para un trabajo que usted ha admitido que es necesario. Si usted no está de acuerdo, yo puedo salir por esa puerta ahora mismo. Max inclinó su cabeza, estudiándola como si ella fuera una criatura extraña que él nunca había encontrado antes. Luego él asintió lentamente. Bien, él dijo simplemente. Doble paga, sin uniforme, a tu manera. Pero él se acercó, bajando su voz. Si algo en este evento es menos que perfecto, tú serás responsable. Y yo no soy un hombre indulgente. Isabela tragó, pero mantuvo su mirada firme. Yo no necesito su perdón. Yo solo necesito que usted cumpla su palabra. Max la miró por un largo momento. Luego se echó hacia atrás y presionó el botón del intercomunicador en su escritorio. Maggie, él dijo al altavoz, lleve a la señorita Reyes para ser informada sobre el trabajo. Ella reemplazará a Rosa esta semana. Y él hizo una pausa, mirando a Isabela. Ella no necesita usar un uniforme. La voz de Maggie salió por el altavoz, sorprendida pero profesional. Sí, señor. Max se sentó y recogió sus documentos como si la conversación hubiera terminado. Pero justo antes de que Isabela se volviera para irse, ella escuchó su voz detrás de ella. Tú eres interesante, Isabela Reyes. Ella no se volvió. Ella simplemente sonrió y salió, su corazón latiendo en su pecho. Ella había ganado otra ronda. Sin embargo, en el fondo, ella sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Maggie guió a Isabela a través de la mansión, presentando cada área con una voz plana y sin emociones. La cocina era tan grande como un restaurante de 5 estrellas, llena de relucientes equipos de acero inoxidable. El salón principal podía albergar a 100 personas, amueblado con sofás de cuero color crema y una chimenea de mármol. El salón de banquetes en el piso de abajo era aún más grande, con columnas de piedra y un suelo de madera pulida tan brillante que se reflejaba como un espejo. Isabela escuchó y memorizó todo, su mente trabajando como una máquina calculadora. 3 años como enfermera le habían enseñado a observar detalles, a organizar el trabajo sistemáticamente y a mantener la calma en cualquier situación. Cuando Maggie le entregó la lista de tareas para el evento, Isabela la revisó una vez y asintió. Necesitaré 2 asistentes más para limpiar el salón de banquetes, le dijo a Maggie, y el sistema de candelabros necesita ser limpiado de nuevo. Yo puedo ver polvo en las esquinas más altas. Maggie levantó sus cejas con sorpresa, pero no dijo nada, solo asintió y tomó nota. Todo ese día Isabela trabajó sin parar. Ella reorganizó el almacenamiento de suministros para huéspedes, revisó cada vaso de cristal en busca de arañazos, hizo una lista de artículos que necesitaban ser reabastecidos y la envió a Maggie. Ella trabajó rápida y precisamente sin una sola queja, sin perder un minuto. El otro personal de la casa inicialmente la observó con ojos cautelosos, pero al final del día ellos comenzaron a seguir sus instrucciones naturalmente. En su estudio, Max se sentó ante la pantalla de su computadora, los documentos de negocios olvidados en su escritorio. Él estaba observando las cámaras de seguridad, rastreando cada movimiento de Isabela. Él la vio de pie en el salón de banquetes, dirigiendo a otros mientras ellos arreglaban mesas y sillas, su rostro concentrado y serio. Él la vio agacharse para inspeccionar un vaso, sosteniéndolo a la luz para verificar si tenía manchas. Luego asintió con satisfacción. Él la vio atarse su largo cabello negro cuando éste seguía cayéndole en la cara. Y él se preguntó por qué él no podía quitarle los ojos de encima. Ella no era como nadie que él hubiera conocido. No temerosa, no sumisa, no tratando de complacerlo.
Ella lo miraba como si él fuera solo un hombre ordinario, no el jefe de la mafia al que toda la ciudad temía. Eso tanto lo irritaba como lo intrigaba. Max se recostó en su silla, sus ojos aún en la pantalla, aunque su mente divagaba en el pasado. Él recordó a su hermano, Jonathan, el hombre que debería haber estado sentado en esta posición en lugar de él. Jonathan era 3 años mayor, alto y dominante, nacido para heredar el imperio castellano. Max, por otro lado, solo había querido convertirse en médico. Él recordaba noches sin dormir en dormitorios de la escuela de medicina, gruesos libros de anatomía, sueños de salvar vidas en lugar de quitarlas. Él había llegado a su último año, solo a unos pocos meses de la graduación. Entonces Jonathan fue asesinado a tiros ante sus ojos en una emboscada por una pandilla rival. Max aún recordaba la sangre de su hermano empapando sus manos. Recordaba el último aliento irregular de Jonathan. Recordaba los ojos de su hermano mirándolo con últimas palabras no dichas. Ese día Maxwell Castellano, el estudiante de medicina con sueños de sanar, había muerto. En su lugar se encontraba Don Castellano, el hombre frío que nunca perdonaba y nunca olvidaba. Él había vengado a Jonathan uno por uno, sin perdonar a nadie. Y él había enterrado su sueño médico junto con el ataúd de su hermano. Max parpadeó y se trajo de vuelta al presente. En la pantalla Isabela estaba sonriendo a una sirvienta mayor. La primera sonrisa que él había visto en su rostro desde que ella llegó. Esa sonrisa suavizó las duras líneas de sus facciones, haciéndola parecer más joven, más gentil y dentro del pecho de Max. Algo que él había creído muerto hace mucho tiempo, se despertó. Él rápidamente apagó la pantalla y regresó a sus documentos, tratando de alejar la imagen de Isabella de su mente, pero el tenue rastro de su aroma parecía permanecer en su estudio, y él sabía que esa noche sería una noche larga. El segundo día pasó más rápido de lo que Isabela había esperado. Ella se había acostumbrado al ritmo de trabajo en la mansión y estaba comenzando a entender cómo todo funcionaba allí. Esa mañana, ella estaba revisando la lista de vinos en la bodega cuando el sonido de un motor de coche resonó en el patio. Isabela no prestó mucha atención, asumiendo que era solo un visitante ordinario, pero cuando ella subió al salón principal para inspeccionar las copas de cristal que acababan de ser pulidas, ella se detuvo en seco ante la vista ante ella. Una mujer estaba de pie en el centro de la habitación, su cabello dorado peinado en rizos perfectos, su rostro delicadamente maquillado, su figura esbelta envuelta en un caro y ajustado vestido rojo. Ella tenía sus brazos alrededor del cuello de Max, sus labios rojos brillantes presionados cerca de su mejilla. Max permaneció rígidamente, sus manos colgando a sus costados como si él no supiera dónde colocarlas. «Cariño», ella exclamó con una voz aguda y dulce, «te extrañé tanto. ¿Por qué no me has llamado en toda la semana?» Max suavemente quitó sus manos, su expresión aún fría como el hielo. «Vanessa», él dijo con ecuanimidad, «yo he estado ocupado preparando el evento». Ella, Vanessa, hizo un puchero con leve disgusto. «Demasiado ocupado para hacer tiempo para tu prometido». Isabela sintió como si un balde de agua fría le hubiera sido arrojado encima. Su prometido, por supuesto, ella pensó amargamente. Un hombre como Maxwell Castellano no podía posiblemente estar solo. Ella estaba a punto de retirarse silenciosamente cuando Vanessa se giró y sus fríos ojos azules se encontraron con los de Isabela. En un instante, esa mirada recorrió a Isabela de pies a cabeza, desde su cabello negro recogido hasta su sencilla camisa blanca y jeans. «¿Quién es esta?», preguntó Vanessa, su voz dulce pero con un filo de frialdad que hizo a Isabela estremecerse. Max miró hacia Isabela y ella pensó que vio algo parpadear en sus ojos grises antes de que desapareciera.
Esta es Isabela Reyes, él dijo con calma. La hija de Rosa. Ella está reemplazando a su madre en el trabajo esta semana. Vanessa levantó una ceja, sus ojos aún fijos en Isabela. Oh, la hija de la sirvienta. Ella arrastró las palabras. Yo pensé que los sirvientes debían usar uniformes. ¿Por qué ella está vestida como si fuera una invitada? Isabela sintió la ira encenderse en su pecho, pero ella la contuvo y ofreció una sonrisa educada. Yo no soy una sirvienta, señora. Yo solo estoy ayudando a mi madre mientras ella está enferma. Vanessa se acercó, el fuerte aroma de su caro perfume llenando los sentidos de Isabela. Ella era un poco más alta gracias a sus tacones altos y lo usó para mirar a Isabella con desprecio. Lo que sea que tú seas, Vanessa murmuró para que solo Isabela pudiera oír. Tú deberías recordar tu lugar. No pienses que porque tú tienes un rostro bonito, tú puedes mirar lo que no te pertenece. Isabela encontró los ojos de Vanessa sin pestañear. Yo no sé de qué usted está hablando. Ella respondió con calma. Yo estoy aquí para trabajar, no para mirar nada. Vanessa soltó una risa corta, pero sus ojos estaban fríos como la piedra. Bien, ella dijo, manténgalo así. Luego ella se volvió hacia Max, su dulce sonrisa regresando como si la confrontación nunca hubiera sucedido. Cariño, ella dijo, deslizando su brazo posesivamente alrededor del hombro de Max. Yo quiero ver lo que tú has preparado para la fiesta. Mi padre está muy ansioso por este evento. Max asintió, pero sus ojos se dirigieron una vez más hacia Isabela antes de permitir que Vanessa lo guiara lejos. Isabela se quedó allí, viendo sus figuras desaparecer por el pasillo. Ella no entendía por qué su corazón dolía así, por qué a ella le importaba si Maxwell Castellano tenía una prometida o no. Ella era solo la hija de la sirvienta, aquí por unos pocos días y luego se iría. Ella no tenía derecho y no debería tener ningún sentimiento por el jefe de la mafia. Sin embargo, cuando ella regresó a su trabajo, la imagen del brazo de Vanessa alrededor de los hombros de Max continuó persiguiéndola. Esa tarde, Vanessa decidió quedarse a cenar en la propiedad. Ella se sentó en el salón bebiendo vino y dando órdenes como si ya fuera la dueña de la casa. Isabela trató de evitarla y concentrarse en los preparativos para el próximo evento, pero Vanessa claramente no tenía intención de dejarla sola. «¿Tú allí?» Vanessa llamó en voz alta mientras Isabela pasaba por el salón llevando una pila de manteles. «Ven aquí». Isabela se detuvo, tomó una respiración profunda para estabilizarse, luego se acercó. «Sí, ¿qué necesita?» Ella preguntó educada pero fríamente. Vanessa la miró de arriba abajo con abierto desprecio. «Sírveme otro vaso de vino», ella ordenó, empujando su vaso vacío hacia Isabela. Isabela miró el vaso, luego de vuelta a Vanessa. «Hay personal en la cocina», ella respondió con calma. «Yo estoy ocupada preparando el evento». Vanessa entrecerró los ojos, sus labios rojos presionándose en una línea delgada. «Yo te dije que me sirvieras vino». «¿Estás sorda?» Isabela puso la pila de manteles sobre una mesa, fue al mueble bar y sirvió un vaso de vino tinto. Ella lo colocó frente a Vanessa, tratando de permanecer tranquila, aunque su sangre estaba hirviendo. Vanessa levantó el vaso, tomó un sorbo, luego de repente arrojó el vino sobre Isabela. Líquido rojo salpicó su camisa blanca, empapándose frío contra su piel. Isabela se quedó congelada, incapaz de creer lo que acababa de suceder. «Oh, lo siento», dijo Vanessa en un tono falso. «Mi mano se resbaló. Pero está bien, tú estás acostumbrada a ensuciarte de todos modos, ¿no? Tu madre es lo mismo, arrodillada toda su vida para fregar las casas de otras personas». Isabela apretó sus puños, sus uñas clavándose en sus palmas.
Ella sintió la sangre subir a su rostro, sus oídos zumbando de ira. Sin embargo, ella se obligó a aguantar, pensando en su madre, pensando en los 20 años de trabajo de su madre aquí. Ver a Isabela permanecer en silencio solo envalentonó a Vanessa. Ella se puso de pie y se acercó, su voz volviéndose más venenosa. «Yo oigo que tu madre está enferma», ella se burló. Probablemente porque ella pasó su vida trabajando como una sirvienta hasta que su salud está arruinada. ¡Qué lamentable! 20 años de reverencias y halagos. Y al final ella es solo una vieja sirvienta que nadie necesita. Algo se rompió dentro de Isabela. Ella podía soportar cualquier insulto dirigido a sí misma, pero no a su madre. Rosa Reyes era la mujer que había sacrificado toda su vida para criarla, que se había agotado trabajando para pagar la deuda que su padre dejó atrás, que había tragado humillaciones interminables en silencio para que su hija pudiera estudiar y escapar de la pobreza. Y Vanessa se atrevía a insultarla así. Sin pensarlo 2 veces, la mano de Isabela se levantó y golpeó el rostro perfecto de Vanessa con una bofetada fuerte. El sonido resonó por la habitación como un trueno. Vanessa se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla, sus ojos abiertos de asombro y horror. «Tú te atreviste a golpearme», ella gritó estridentemente. «¿Tú sabes quién soy yo?» Isabela se puso recta, su pecho jadeando de rabia, su voz fría como el hielo. «A mí no me importa quién eres, pero si alguna vez vuelves a hablar de mi madre así, una bofetada será lo más suave que recibas». Vanessa gritó por Max y en segundos, él apareció en la entrada con Tony. Los ojos grises de Max recorrieron la escena, desde Vanessa agarrándose la mejilla y sollozando hasta Isabela de pie, allí con su camisa empapada de vino y mirada desafiante. «Ella me golpeó». Vanessa lloró, corriendo hacia Max. «Maxwell, ella me golpeó. Échala, mátala». Max guardó silencio por un largo momento, sus ojos fijos en Isabela. Ella se quedó allí sin bajar la cabeza, sin disculparse, sin suplicar. Ella encontró su mirada como si desafiándolo a hacer lo que él quisiera. «Tony», él dijo con ecuanimidad, «lleva a la señorita Thornton a descansar». Vanessa lo miró con incredulidad. «¿Qué? ¿Tú no la estás castigando?» «Ella me golpeó. Maxwell». Max no miró a Vanessa, sus ojos aún fijos en Isabela. «Tony», él repitió más fríamente, «haz lo que digo». Tony asintió y gentil pero firmemente sacó a Vanessa, ignorando sus estridentes protestas. Cuando la habitación quedó solo con ellos dos, Max se acercó a Isabela. «Sígueme», él dijo brevemente, y se dirigió por el pasillo. Isabela dudó por un segundo, luego lo siguió. Él la llevó a su estudio y cerró la puerta. Ella se quedó allí, preparándose para su furia. En cambio, Max la miró con una expresión extraña, a clara garganta. Luego abrió un cajón y sacó una camisa blanca todavía en su empaque y se la entregó a ella. «Cámbiate la camisa», él dijo simplemente. «Vino dejado en la piel demasiado tiempo causará irritación». Isabela miró la camisa, luego a él sin entender. «¿Usted no me va a castigar?», ella preguntó. Max le dio la espalda y miró por la ventana. «La próxima vez, no dejes huellas de manos en su rostro», él dijo, su voz llevando un rastro de diversión. «Es difícil de explicar a la familia Thornton». Isabela se quedó allí, aturdida, mirando su ancha espalda, y por primera vez desde que ella llegó, ella sintió algo cálido extenderse por su pecho. Esa noche, Isabela se acostó en la cama estrecha en los cuartos de servicio, pero no pudo conciliar el sueño. Su mente seguía dando vueltas con los eventos del día.
Desde la bofetada que ella le dio en el rostro a Vanessa hasta la inesperada reacción de Max. Ella no lo entendía. No entendía por qué él no la había castigado. No entendía la extraña mirada en sus ojos cuando él le había entregado la camisa. Cuando el reloj dio las 2 de la mañana, Isabela se rindió tratando de dormir. Ella se puso un cardigan delgado y silenciosamente salió de su habitación. La mansión yacía en silencio en la oscuridad. Con solo unas pocas luces tenues de pasillo brillando, ella no sabía a dónde iba. Sus pies simplemente la llevaron a través de los pasillos vacíos, cuando ella se dio cuenta de que estaba de pie ante la puerta que conducía a la bodega de vinos. Ella dudó, luego decidió bajar. La escalera de caracol de piedra la llevó a un vasto espacio revestido con interminables filas de estantes de roble. El aroma a madera vieja y vino rico la envolvió. Isabela caminó lentamente, sus dedos rozando botellas polvorientas, cada una conteniendo una historia, un recuerdo de la familia Castellano. Entonces ella se detuvo cuando vio una figura sentada al final de la bodega. Max estaba sentado solo en una vieja silla de cuero, una botella de vino abierta en una pequeña mesa a su lado, un vaso de vino tinto oscuro en su mano. Lo que sorprendió a Isabela no fue su presencia, sino el libro en su otra mano. Incluso en la tenue luz, ella lo reconoció como un libro de medicina, el tipo que ella había conocido bien durante sus estudios de enfermería. ¿No puedes dormir tampoco? La voz de Max rompió el silencio de repente, haciendo que Isabela se sobresaltara. Él no levantó la vista, aún leyendo, pero estaba claro que él había sabido que ella estaba allí por algún tiempo. Isabela se acercó sin razón para retroceder. Yo podría preguntarle lo mismo, ella respondió. Max finalmente levantó la cabeza, sus ojos grises encontrándose con los de ella en las sombras. Él parecía más cansado que durante el día, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, su frialdad habitual reemplazada por algo como tristeza. Yo no he dormido bien por muchas noches, él dijo roncamente, desde que Jonathan falleció. Isabela recordó a Maggie mencionando ese nombre, el hermano de Max, el heredero que debería haber liderado el imperio castellano. Ella se sentó silenciosamente en la silla frente a él, sin decir nada, esperando. Max la estudió por un largo momento, luego levantó el libro. Esto era de mi hermano, él dijo. Jonathan coleccionaba libros de medicina, aunque él nunca planeó ser un médico. Él dijo que le ayudaban a entender el cuerpo humano, dónde no golpear para causar el mayor dolor. Él soltó una risa corta y sin humor, pero el que realmente quería usar este conocimiento para curar era yo. Isabela lo miró, las piezas encajando. Usted estudió medicina, ella dijo, no una pregunta, sino una afirmación. Max asintió lentamente. Último año de la escuela de medicina, solo a unos pocos meses de la graduación. Entonces, a clara garganta, Jonathan fue asesinado a tiros ante mis ojos y yo tuve que regresar para tomar su lugar. Su voz era firme, como si contando la historia de otra persona. Pero Isabela vio el dolor profundo en sus ojos grises. Ella entendió ese sentimiento. La pérdida de alguien amado y vivir con un vacío que no puede ser llenado. Yo perdí a mi hermano también, ella dijo suavemente, su voz temblando incluso después de todos estos años. Su nombre era Miguel, 16. Él murió en un accidente de motocicleta mientras hacía entregas para ayudar a nuestra familia. Yo lo estaba sosteniendo cuando él dio su último aliento. Max la miró y por primera vez su mirada fue completamente abierta, sin aclara garganta, ninguna defensa. ¿Qué edad tenías entonces? Él preguntó. 18, Isabela respondió. Él murió el día antes de mi cumpleaños. Yo no he apagado velas desde entonces. Ellos se sentaron en silencio por un largo rato.
Dos extraños de mundos completamente diferentes, sin embargo, en este momento unidos por el mismo dolor. Max le sirvió un vaso de vino y se lo deslizó hacia ella. Ella lo tomó, sorbió suavemente, saboreando uvas maduras y roble en su lengua. A Jonathan le habrías gustado, dijo Max inesperadamente. A él le gustaba la gente que no tenía miedo. Isabela lo miró por encima del borde del vaso. Yo no soy intrépida, ella respondió honestamente. Yo solo he tenido demasiado miedo en mi vida y ya no tengo la fuerza para tener miedo. Max la miró con una expresión extraña, como si ella hubiera tocado algo profundo dentro de él. Ellos se sentaron hasta que la botella estuvo vacía, hablando de aquellos que habían perdido, de sueños enterrados, de cicatrices invisibles. Y cuando el amanecer comenzó a colarse por la puerta de la bodega, Isabela se dio cuenta de que había visto un Maxwell castellano completamente diferente. Un hombre con heridas sin cicatrizar escondidas detrás de un exterior frío. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. El amanecer brillaba más claramente a través de la puerta de la bodega cuando Max de repente dejó su vaso y miró directamente a Isabela. ¿La cicatriz en tu hombro? Él dijo, su voz baja pero firme. Yo la vi el primer día que viniste aquí. ¿Quién te hizo eso? Isabela se puso rígida. Su mano se levantó inconscientemente hacia su hombro, donde la larga cicatriz yacía escondida bajo su ropa. Ella estaba acostumbrada a esconderla, acostumbrada a fingir que no existía. Pero los ojos grises de Max tenían una extraña paciencia, como si él estuviera dispuesto a sentarse allí todo el día por una respuesta. Esa es historia antigua, ella dijo en voz baja, tratando de evitarlo. No le concierne a nadie. Max no dijo nada, solo continuó mirándola. Su silencio pesó más que cualquier pregunta. Isabela sintió que el muro que ella había pasado 3 años construyendo comenzaba a agrietarse. Quizás porque ellos habían compartido demasiado esa noche. Quizás porque ella estaba demasiado cansada de guardarlo todo para sí misma. Mi ex marido, ella finalmente dijo, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por controlarla. Su nombre es Derek Manning. Nos casamos cuando yo tenía 22. Nos divorciamos 2 años después. Max frunció el ceño. La cicatriz en su rostro se contrajo ligeramente. Él te golpeó, él dijo, no como una pregunta, sino como una certeza enojada. Isabela asintió lentamente, sus ojos bajando al vaso vacío. Al principio eran solo palabras. Ella dijo con ecuanimidad, como si contando la historia de otra persona. Luego bofetadas, luego palizas. Esta cicatriz es de cuando él me empujó contra la esquina de una mesa de cristal. Yo necesité 12 puntos. Max apretó su puño, sus nudillos poniéndose blancos. ¿Dónde está él ahora? Él preguntó, su voz fría como el hielo, la furia hirviendo por debajo. Isabela negó con la cabeza. Yo no sé. Después del divorcio yo huí a Chicago y corté todo contacto. Por 3 años yo viví como un fantasma, sin redes sociales, sin viejos amigos, sin rastros. Yo tenía miedo de que él me encontrara. Ella miró a Max y en sus ojos marrones oscuros, él vio no debilidad, sino resiliencia forjada por el sufrimiento. Pero yo ya no estoy huyendo, ella dijo, su voz más fuerte. Yo regresé a Nueva York porque mi madre me necesita, y yo no dejaré que nadie, incluido Derek, me expulse de mi propia vida de nuevo. Mas la miró por un largo momento, sus ojos grises llenos de emociones que ella no podía leer. Luego él se puso de pie y se acercó. Isabela pensó que él hablaría, pero en cambio él simplemente le extendió su mano, con la palma hacia arriba en una invitación silenciosa. Vamos arriba,
Él dijo gentilmente, «Es de mañana y tú necesitas descansar». Isabela miró su mano, dudó por un segundo, luego colocó la suya en ella. La mano de Max era cálida y fuerte, sus dedos cerrándose alrededor de los de ella con sorprendente gentileza. Él la guió por las escaleras a través de pasillos aún envueltos en sombra hasta su puerta. «Duerme», él dijo suavemente. «No te preocupes por nada». Isabela asintió y entró. Cuando ella se volvió para agradecerle, la puerta ya estaba cerrada y Max había desaparecido por el pasillo. Ella no sabía que en el momento en que él dejó su puerta, Max sacó su teléfono y llamó a Tony. Su voz era fría y letal mientras él daba la orden. «Yo necesito todo sobre un hombre llamado Derek Manning, el ex marido de Isabela Reyes. Yo quiero saber dónde él está, qué él hace, cómo él respira, y yo lo quiero antes de que el sol se ponga hoy». En el otro extremo, Tony no preguntó por qué. Después de 20 años con los castellanos, él sabía cuándo guardar silencio y obedecer. «Sí, señor», Tony respondió. «Yo lo manejaré inmediatamente». Max terminó la llamada y se quedó en el pasillo oscuro, sus ojos grises fijos en la puerta de Isabela. Él no sabía por qué su historia lo había enfurecido tan profundamente. ¿Por qué la idea de que alguien la lastimara lo hacía querer aplastar a esa persona con sus propias manos? Él solo sabía que Derek Manning, dondequiera que estuviera, pronto aprendería que él había tocado algo que nunca debería haber tocado. Esa tarde, Isabela le pidió permiso a Maggie para visitar a su madre por unas horas. Ella necesitaba ver a Rosa, escuchar su voz, sentir la sensación de paz que solo su madre podía darle. Los días pasados habían traído demasiadas convulsiones, desde Vanessa hasta las noches en la bodega de vinos con Max, y ella se sentía lentamente perdiendo el rumbo. El pequeño apartamento de Brooklyn era justo como ella recordaba, apretado pero cálido con fotos familiares en las paredes y el familiar aroma a comida de la cocina. Rosa estaba mucho mejor ahora. Su color había regresado, aunque ella todavía tosía de vez en cuando. «Mi hija». Rosa sonrió cuando ella vio a Isabela entrar. «Ven, siéntate conmigo. Cuéntame cómo están las cosas en la casa Castellano». Isabela se sentó junto a su madre en el sofá gastado, apoyando su cabeza en el hombro de Rosa como lo había hecho de niña. Ella habló sobre el trabajo, sobre el próximo evento, sobre Maggie y el otro personal. Ella no mencionó a Vanessa, no mencionó la bofetada y ciertamente no mencionó las noches en la bodega de vinos con Max. Pero Rosa era su madre. Ella podía ver a través de lo que no se decía. «¿Hay algo que tú quieras decirme?», Rosa preguntó gentilmente, acariciando el cabello de su hija. Isabela dudó, luego negó con la cabeza. «No es nada, mamá. Yo solo estoy cansada». Rosa suspiró, su mirada volviéndose distante. «Yo sé que tú me estás escondiendo algo», ella dijo. «Pero está bien. Tú tienes el derecho de guardar tus secretos. Es solo que yo pienso que es hora de que yo te cuente uno que he guardado por 20 años». Isabela levantó su cabeza con sorpresa. «¿Qué secreto?». Rosa cerró sus ojos por un momento, reuniendo valor. Cuando ella los abrió, Isabela vio lágrimas acumulándose en las esquinas. «Es sobre tu padre», Rosa dijo temblorosamente. «¿Y por qué yo he trabajado para los castellanos por 20 años?» Isabela se congeló. Su padre, Ricardo Reyes, el hombre que se había ido cuando ella tenía 5 años, dejando a su madre para criar a 2 hijos en la pobreza. Ella apenas lo recordaba más allá de unas pocas fotos viejas y noches escuchando a su madre llorar en la cocina. «¿Tú sabes que tu padre una vez trabajó para los castellanos?», Rosa preguntó. Isabela negó con la cabeza, aturdida. «Yo no sabía. Usted nunca me lo dijo». Rosa asintió lentamente.
Tu padre era el chofer personal del señor Castellano, el padre de Maxwell. Él era de confianza, valorado, pero luego él comenzó a apostar y perdió una gran cantidad de dinero. Él pidió prestado a usureros, y cuando él no pudo pagarles, él hizo algo imperdonable. Isabela sintió su corazón acelerarse, una mala sensación subiendo. ¿Qué él hizo? Ella preguntó roncamente. Rosa tragó, lágrimas corriendo por su rostro. Tu padre robó dinero de los castellanos para pagar sus deudas. Una suma muy grande. Cuando fue descubierto, él debería haber sido asesinado, pero yo me arrodillé y le supliqué al señor Castellano que le perdonara la vida. Él accedió con una condición. Tú, a clara garganta, padre, debe desaparecer para siempre, y yo trabajaría para pagar la deuda. Isabela sintió como si todo el aire le hubiera sido sacado de sus pulmones. 20 años, ella susurró. Usted trabajó 20 años para pagar su deuda. Rosa asintió, las lágrimas fluyendo libremente. Yo no le guardo rencor a tu padre, ella dijo. Yo solo quería protegerte a ti y a tu hermano. Yo no quería que ustedes crecieran a la sombra de ese mundo. Yo hice todo para que ustedes pudieran tener una vida normal, para que ustedes pudieran estudiar, para que ustedes pudieran tener un futuro. Isabela se puso de pie y dio unos pasos, agarrándose al marco de la ventana para estabilizarse. Todos esos años ella había creído que su madre trabajaba tan duro porque eran pobres, porque no había otra opción. Ella no había sabido que Rosa cargaba una deuda aplastante, una que su padre debería haber soportado. Todos los sacrificios de su madre, cada noche que ella regresaba a casa con las manos agrietadas y la espalda dolorida, eran por un hombre que las había abandonado sin una palabra. ¿Por qué usted no me lo dijo? Isabela se volvió, su voz quebrándose. ¿Por qué usted aguantó esto sola por 20 años? Rosa se levantó y la abrazó. Porque tú eres mi hija, ella dijo suavemente. Yo hago cualquier cosa para protegerte. Y fue entonces cuando Isabela se derrumbó por completo. Ella lloró por primera vez en muchos años, como una niña en los brazos de su madre. Ella lloró por los 20 años de sacrificio silencioso de Rosa, por su hermano perdido, por su propio matrimonio destrozado, y por la niña de 5 años que una vez estuvo junto a la ventana, esperando a un padre que nunca regresaría. Rosa la abrazó fuertemente, acariciando su cabello como antes. Todo estará bien, ella susurró. Nosotras todavía nos tenemos la una a la otra. Eso es lo que más importa. Isabela regresó a la propiedad Castellano esa noche con los ojos aún hinchados y rojos. Ella había llorado toda la tarde en los brazos de su madre, y ahora ella se sentía hueca, como un recipiente vacío de agua. Ella tenía la intención de deslizarse silenciosamente a su habitación para que nadie la viera así. Pero tan pronto como ella cruzó la puerta principal, una voz joven la sobresaltó. «Oh, tú debes ser Isabela, ¿verdad?» Isabela se giró y vio a una mujer joven de pie al pie de la escalera. Ella parecía tener unos 20 años con cabello castaño oscuro, cortado hasta los hombros y ojos grises exactamente como los de Max, aunque mucho más cálidos. Ella vestía una sudadera con capucha de gran tamaño y jeans descoloridos, pareciendo una estudiante universitaria ordinaria en lugar de la hermana de un jefe de la mafia. «Yo soy Sofía», dijo la chica, acercándose con una brillante sonrisa. «La hermana de Maxwell. Él habla mucho de ti». Isabela se sorprendió. «¿Él habla de mí?» Sofía se rió. «Sí, a su manera. Él no dice mucho, pero yo sé cómo leer entre líneas. Él dijo que hay alguien nuevo trabajando aquí, terca, y que no le tiene miedo a nadie. Yo supe de inmediato que él se refería a alguien especial». Isabela no sabía cómo reaccionar.
Ella nunca había conocido a nadie en la familia Castellano tan amigable. Sofía era completamente diferente de la frialdad de Max y la distancia de los demás en la casa. ¿Está bien?, preguntó Sofía de repente más seria. Tus ojos están muy rojos. Isabela tenía la intención de mentir, pero solo negó con la cabeza. Hoy fue un poco difícil, ella admitió. Sofía asintió con comprensión y de repente tomó la mano de Isabela. Ven conmigo, ella dijo, tirando de ella hacia la cocina. No hay nada que una taza de chocolate caliente no pueda ayudar. Ellos se sentaron en la cocina por casi una hora bebiendo chocolate caliente y hablando de todo. Sofía habló sobre estudiar derecho, sobre su sueño de convertirse en abogada para proteger los derechos de los niños, sobre cuánto ella odiaba la sombra de la familia Castellano y sin embargo aún amaba a su hermano incondicionalmente. Isabela escuchó y gradualmente se sintió más ligera. Había algo en Sofía que la hacía sentir segura, como si ella hubiera encontrado una verdadera amiga en este mundo desconocido. Max ha cambiado mucho desde que tú viniste, dijo Sofía de repente. Yo vengo a casa a menudo y yo nunca lo he visto así. Él es más gentil, menos frío. Yo no sé qué tú hiciste, pero gracias. Isabela estaba a punto de protestar cuando Maggie entró en la cocina. Ella hizo una pausa al verlas, y una rara sonrisa cruzó su severo rostro. Sofía tiene razón, dijo Maggie, su voz más suave de lo habitual. Yo he estado aquí 20 años desde que Max era un niño. Yo lo vi convertirse en el hombre frío que él es después de la muerte de Jonathan. Pero en los últimos días, yo he visto algo cambiar en él, y yo creo que ese cambio está conectado contigo, Isabela. Isabela sintió su corazón latir más rápido. Ella no sabía qué decir o cómo sentirse. Sofía le apretó la mano y sonrió. Tú te quedarás, ¿verdad? Después del evento de lanzamiento de vino, tú te quedarás. Isabela pensó en su madre, en la deuda de 20 años, en el doloroso pasado que ella acababa de descubrir. Ella pensó en Derek y el miedo que la había seguido por 3 años. Y ella pensó en Max, en ojos grises fríos en la superficie, pero escondiendo un dolor como el suyo. Ella había estado huyendo demasiado tiempo. De Derek, del pasado, de sí misma. Quizás era hora de detenerse y enfrentarlo. Yo me quedaré, dijo Isabela, su voz más firme que nunca. Al menos hasta que todo esté claro. Sofía vitoreó y la abrazó fuertemente. Maggie solo asintió, pero en los ojos de la mujer mayor, Isabela vio un destello de esperanza que ella no había visto en muchos años. El día del evento de lanzamiento de vino finalmente llegó. La propiedad Castellano se transformó en un espectáculo de elegancia, iluminado por miles de velas parpadeantes, adornado con arreglos de rosas blancas por todas partes, y acompañado por una orquesta en vivo tocando suave música clásica en el salón de banquetes. Desde temprano en la mañana, Isabela había estado ocupada con las inspecciones finales. Desde la colocación de mesas y sillas hasta el posicionamiento exacto de las botellas de vino raras. Ella quería asegurarse de que no hubiera un solo error, no solo por el trabajo, sino para probarse a sí misma que ella podía hacer esto. Por la tarde, mientras Isabela revisaba la lista de invitados por última vez, Sofía apareció de repente y la jaló hacia una habitación. «Tú no puedes usar jeans para la fiesta de esta noche», dijo Sofía emocionada. «Max te ha invitado como invitada». Isabela se congeló. «¿Qué? Yo solo soy un miembro del personal temporal. Yo no puedo». Sofía agitó su mano. «Él lo ha decidido. Y cuando Maxwell Castellano decide algo, nadie lo cambia. Además, yo ya he preparado un vestido para ti». Antes de que Isabela pudiera objetar, Sofía sacó un largo vestido negro del armario. Era simple pero elegante,
con un escote barco, mangas largas de encaje transparente ajustadas al corpiño y suavemente acampanadas en el dobladillo. Yo lo compré para una gala universitaria, pero nunca lo usé, explicó Sofía. Nosotras somos de la misma talla, así que te quedará perfecto. Isabela miró el vestido, luego a Sofía, la emoción apretándole la garganta. Ella no estaba acostumbrada a ser cuidada así, no acostumbrada a que alguien fuera amable sin pedir nada a cambio. Gracias, Sofía, ella dijo suavemente. Sofía solo sonrió y la empujó hacia el baño. Ve a prepararte. Nosotras solo tenemos 2 horas. 2 horas después, Isabela se paró frente al espejo y apenas se reconoció a sí misma. El vestido negro le quedaba perfectamente, resaltando su piel color miel y sus suaves curvas. Sofía la había ayudado con un maquillaje ligero, solo rímel, un toque de rubor y lápiz labial nude. Su largo cabello negro estaba recogido, revelando su cuello esbelto y los pendientes de perlas que Sofía le había prestado. «Te ves hermosa», dijo Sofía con satisfacción. «Max no podrá quitarte los ojos de encima». Isabela sintió sus mejillas calentarse, pero no dijo nada, solo tomó una respiración profunda y salió. La escalera principal estaba llena de invitados cuando Isabela apareció en la parte superior. Ella miró hacia el salón de abajo, donde cientos de invitados elegantemente vestidos estaban mezclándose y bebiendo vino. Ella reconoció algunas caras de las noticias, líderes empresariales, políticos y otros que ella supuso que pertenecían al submundo. Este es el mundo de Max, ella pensó. Un reino glamoroso y peligroso al que ella nunca había pertenecido. Mientras Isabela comenzaba a bajar las escaleras, Max levantó la vista en ese preciso momento. Sus ojos grises la encontraron entre la multitud, y él se congeló. Ella vio el vaso de vino en pausa en su mano. Vio sus labios separarse como para hablar, pero no salieron palabras. Él vestía un traje de 3 piezas negro, con una camisa blanca y corbata negra, luciendo como un rey entre su corte. Sin embargo, en ese momento, cuando sus ojos se encontraron, Isabela no vio al frío jefe de la mafia, sino al hombre que había compartido vino con ella en la bodega, y escuchó su historia sin juzgarla. Max dejó el vaso y se acercó al pie de la escalera, ofreciendo su mano como un verdadero caballero. «Te ves hermosa», él dijo suavemente, su voz más áspera de lo habitual. Isabela colocó su mano en la de él, sintiendo el calor extenderse por su piel. «Gracias por invitarme», ella respondió, tratando de sonar tranquila, aunque su corazón estaba acelerado. Max no dijo nada, solo la guió al centro del salón. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Los susurros se extendieron, pero a Isabela no le importó. Ella se concentró solo en la sensación de la mano de Max, sosteniendo la suya como si él estuviera declarando al mundo que ella le pertenecía. Y en la esquina de la habitación, Vanessa Thornton estaba en su vestido carmesí, sus fríos ojos azules observando con odio ardiente. La fiesta transcurrió sin problemas durante las primeras horas. Los invitados se mezclaron, rieron y disfrutaron de delicados aperitivos y los mejores vinos de la colección de la familia Castellano. Isabela permaneció junto a Max la mayor parte del tiempo, presentada por él a socios comerciales como una amiga de la familia. Ella notó muchas miradas curiosas, incluso sorprendidas, pero nadie se atrevió a preguntar directamente sobre su identidad. La influencia de Maxwell Castellano era demasiado grande para que alguien cuestionara sus decisiones. Vanessa también estuvo presente, aferrándose a su padre, George Thornton, uno de los aliados de larga data de la familia Castellano. Ella siguió lanzando miradas de odio hacia Isabela, pero a Isabela no le molestó.
Ella estaba acostumbrada a la hostilidad de Vanessa y no tenía intención de dejar que arruinara la noche. A mitad de la noche, Max subió al pequeño escenario al frente del salón. Las luces se atenuaron. Un foco cayó sobre él y la habitación quedó en silencio. «Damas y caballeros», comenzó Max, su voz resonando por el espacio. «Esta noche tengo el honor de presentarles el nuevo orgullo de la familia Castellano, la línea de vinos Rosodoro, elaborada con las uvas más finas de nuestro viñedo familiar en la Toscana. Pero antes de que levantemos una copa por Rosodoro, me gustaría ofrecerles algo aún más especial. Una botella que ha sido guardada en nuestra bodega familiar por 100 años, esperando una ocasión digna para ser abierta». Max hizo un gesto y Tony subió al escenario, sosteniendo una botella antigua cubierta de polvo dentro de una vitrina. Murmullos de admiración se extendieron por el salón. Todos conocían el valor de un vino centenario, no solo en dinero, sino en historia. Max abrió cuidadosamente la botella y vertió una pequeña cantidad en una copa de cristal para examinar su color antes de probar. Isabela observó desde abajo cómo él levantaba la copa a la luz y la agitaba suavemente. Entonces ella vio su expresión cambiar. Max frunció el ceño, acercó la copa a su nariz, luego tomó un pequeño sorbo, sus ojos grises se oscurecieron, su mandíbula se tensó. Algo andaba mal. Isabela sintió su corazón apretarse cuando Max dejó la copa, su rostro frío como la piedra. «El vino está estropeado», él le dijo a Tony en voz baja que Isabela aún captó desde cerca del escenario. La mandíbula de Max se tensó, pero un destello de frialdad calculada cruzó sus ojos. Él había visto a Vanessa en el monitor horas antes. Sin embargo, él había permitido que el sabotaje sucediera. En realidad, la cosecha centenaria había sido trasladada a su caja fuerte privada horas antes. La botella en el escenario era un señuelo. Max había preparado específicamente para atraer a Vanessa a su trampa. Él había permitido que el sabotaje procediera en una botella sin valor, creando un escenario público donde él podría despojar a los Thornton de su máscara y probar al mundo que Isabela estaba bajo su protección absoluta, no naturalmente estropeada. Alguien lo saboteó. Antes de que la situación pudiera empeorar, una voz aguda resonó entre la multitud. «Yo sé quién lo hizo». Vanessa dio un paso adelante, su rostro triunfante. «Yo la vi a ella señaló a Isabela, la hija de la sirvienta colándose en la bodega anoche. Ella le hizo algo a la botella». Todos los ojos se volvieron hacia Isabela. Ella sintió la sangre subir a su rostro, sus oídos zumbando de conmoción e ira. Ella no lo había hecho. Ella había estado en la bodega con Max esa noche, pero ella no había tocado ninguna botella. «Eso es una mentira», dijo Isabela, su voz firme, aunque su mundo estaba tambaleándose. «Yo no lo hice». Vanessa sonrió fríamente. «Oh, ¿en serio? Entonces, ¿puedes explicar por qué tú estabas en la bodega a las 2:00 de la mañana?» Ella se volvió hacia la multitud, su voz subiendo teatralmente. «Todos aquí saben quién es ella, la hija de la sirvienta, cuyo padre robó de la familia Castellano y huyó. Quizás la traición corre en su sangre». Isabela sintió como si le hubieran golpeado en la cara. Vanessa sabía sobre su padre. Ella no sabía cómo, pero ya no importaba. El secreto estaba al descubierto ante cientos de personas, y ella no podía negarlo. Algunos invitados comenzaron a susurrar, miradas sospechosas y despectivas cayendo sobre ella. Ella se encontraba sola en un mar de extraños, la soledad y la impotencia apretándole la garganta. Ella quería gritar que era inocente, que Vanessa estaba mintiendo, pero ella sabía que nadie le creería a alguien como ella.
Vanessa continuó, su voz volviéndose más victoriosa. Ella envidia mi posición, quiere destruir a la familia Castellano para vengar a su padre. Ella debería ser expulsada inmediatamente, o mejor aún, castigada de la manera en que los castellanos tratan con los traidores. Isabela miró hacia Max, aún de pie en el escenario en silencio. Su rostro no mostraba emoción. Sus ojos grises observando fríamente la escena, como si analizando cada detalle. Ella no sabía qué él estaba pensando. No sabía si él le creía a Vanessa. Ella solo sabía que si él lo hacía, su vida terminaría esa noche. Y en ese momento, Isabela comprendió que ella estaba completamente sola. El silencio de Max se prolongó como un siglo. Isabela se quedó allí, sintiendo como si se estuviera ahogando en un mar de ojos juzgadores desde cada rincón del salón de baile. Ella quería a clara garganta, correr, desaparecer de este lugar, pero sus pies se sentían clavados al suelo de mármol. Vanessa estaba a unos pasos de distancia, una sonrisa triunfante extendiéndose por sus labios carmesí. Detrás de ella, George Thornton tenía una expresión severa, apoyando claramente la acusación de su hija. Isabela sintió las paredes cerrándose a su alrededor, sin escape a la vista. Entonces Max habló, y toda la habitación pareció dejar de respirar. Señorita Thornton, él dijo, su voz baja e incluso como si discutiendo el clima en lugar de un grave acto de sabotaje. Usted dice que vio a la señorita Reyes colarse en la bodega anoche. Vanessa asintió ansiosamente, sus ojos azules iluminándose, convencida de que Max estaba de su lado. Sí, yo la vi claramente. Ella bajó a la bodega alrededor de las 2:00 de la mañana. ¿Quién sabe lo que ella hizo a sus preciosas botellas? Max asintió lentamente, luego hizo un gesto a Tony. Tony dio un paso adelante, sosteniendo una tableta. Él se la entregó a Max, quien giró la pantalla hacia la multitud. Esta propiedad tiene el sistema de cámaras de seguridad más avanzado, dijo Max con calma, aunque algo peligroso yacía debajo de cada palabra. Cada rincón de esta casa está grabado las 24 horas del día, incluyendo la bodega de vinos. El rostro de Vanessa comenzó a cambiar. Isabela vio la sonrisa victoriosa desvanecerse, reemplazada por un destello de confusión. Este es el video de la bodega de anoche. Max continuó y presionó reproducir. La pantalla mostraba imágenes en blanco y negro de la bodega. Isabela se vio a sí misma bajando las escaleras, luego deteniéndose cuando notó a Max sentado al final. Ella los observó hablar, beber vino y luego irse juntos. A lo largo del video, ella nunca tocó ninguna botella en los estantes excepto la que Max ya había abierto. Pero esta es la parte interesante, dijo Max y avanzó rápidamente. La imagen cambió a la bodega vacía a las 4 de la mañana. Entonces una figura apareció en la parte superior de las escaleras. Vanessa Thornton. Murmullos estallaron por toda la habitación. En la pantalla Vanessa se coló en la bodega, miró alrededor para asegurarse de que nadie la estaba viendo, luego se acercó al estante. Ella tomó la botella centenaria, la abrió y vertió un pequeño frasco de líquido. Luego ella la selló, la devolvió a su lugar y se escabulló tan silenciosamente como había llegado. ¡No! Vanessa gritó, su rostro pálido como el papel. ¡Eso es falso! Ese video es falso. Usted lo editó para proteger a esa perra. Max dejó la tableta y bajó del escenario, cada pisada resonando en el silencio mortal. Él se movió entre la multitud como Moisés partiendo el mar rojo, los invitados apartándose instintivamente. Él se detuvo ante Vanessa, mirándola con ojos fríos como el hielo.
Tú acabas de calumniar a una mujer inocente ante todos mis invitados. Él dijo en voz baja y amenazante, tú destruiste una botella centenaria, un legado de mi familia, y tú te atreves a invocar mi nombre para pedir clemencia. Vanessa tembló, sus piernas cediendo. Su padre dio un paso adelante, su rostro también sin color. Maxwell, él dijo, cálmate. Nosotros podemos discutir esto en privado. Vanessa es joven. Ella no entendió lo que ella estaba haciendo. Max se volvió hacia George Thornton, su mirada inquebrantable. Señor Thornton, yo respeto los años de cooperación de nuestra familia, pero yo no perdono la traición. No importa quién la cometa. Saque a su hija de mi casa ahora, y nosotros hablaremos después sobre las consecuencias. Tony y otros dos hombres dieron un paso adelante, gentil pero firmemente, tomando a Vanessa por los brazos. Ella forcejeó, gritando maldiciones. Ella pagará por esto. Vanessa chilló, sus ojos inyectados en sangre fijos en Isabela. Ella es solo la hija de una sirvienta. Ella no merece estar a su lado. Max no se molestó en mirar hacia atrás a Vanessa. En cambio, él se paró frente a Isabela, de pie como una fortaleza, protegiéndola de todas las miradas. Él extendió su mano e Isabela, como si hipnotizada, colocó la suya en la de él ante cientos de invitados, ante las figuras mafiosas más poderosas de Nueva York. Maxwell Castellano levantó la mano de Isabela y presionó un beso suave en sus nudillos. Cualquiera que la calumnie a ella me calumnia a mí, él dijo en voz alta, su voz resonando por el silencioso salón. Y todos aquí conocen las consecuencias de oponerse a mí. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela, pero ella las contuvo. Ella miró a Max a los ojos grises llenos de algo que ella no se atrevía a nombrar. Ella no sabía lo que depararía el futuro. No sabía a dónde llevaría esta decisión. Ella solo sabía que en este momento, en un mundo de peligro y traición, ella ya no estaba sola. La fiesta terminó más tarde de lo esperado. Sin embargo, nadie mencionó el incidente con la botella centenaria o el escándalo de Vanessa Thornton ya. El lanzamiento de Rosodoro fue aún un éxito rotundo. Se firmaron contratos y el prestigio de la familia Castellano permaneció sólido como una roca. Cuando el último invitado se fue, Isabela se quedó sola en la azotea de la mansión, mirando el horizonte de Manhattan, brillando con luces. Ella necesitaba aire, necesitaba espacio para ordenar todo lo que había sucedido esa noche. Pasos sonaron detrás de ella, y ella supo quién era sin girarse. Max se paró a su lado, y por un largo momento ellos miraron en silencio la ciudad. El viento nocturno traía el frío del otoño, haciendo que Isabela se estremeciera. Sin una palabra, Max se quitó su chaqueta de traje y la colocó sobre sus hombros. Isabela quiso negarse, pero el calor era demasiado reconfortante, y ella aceptó. «Yo le debo una disculpa», dijo Max de repente, su voz baja y cansada. «Yo debí haber intervenido antes. Yo no debí haber dejado que Vanessa llegara tan lejos». Isabela se volvió hacia él con sorpresa. Ella había esperado que él hablara sobre el vino, la pérdida de negocios, cualquier cosa excepto una disculpa. «Usted no necesita disculparse», ella dijo. «Usted me protegió frente a todos. Yo no pensé que lo haría». Max la miró, sus ojos grises profundos en la tenue luz. «¿Tú pensaste que yo los dejaría lastimarte?» Isabela dudó. «Yo no sabía. Yo estoy acostumbrada a protegerme a mí misma. Yo no estoy acostumbrada a que alguien se pare frente a mí así». Max guardó silencio, luego miró de nuevo hacia el horizonte, su mandíbula apretándose como si luchando consigo mismo. «Yo no soy un buen hombre, Isabela».
él dijo roncamente. Yo he hecho cosas terribles. Yo he matado, torturado, destruido incontables vidas. Estas manos, él las levantó ante él con disgusto. Han sido manchadas con sangre demasiadas veces para contarlas. Tú no deberías estar cerca de mí. Isabela lo estudió, esos ojos llenos de dolor y culpa. Ella pensó en los 20 años de su madre a la sombra de esta familia, en su padre que traicionó y huyó, en sus propias cicatrices por dentro y por fuera. Yo sé quién es usted, ella dijo suavemente. Yo sé lo peligroso que es su mundo, pero la pregunta no es qué usted fue en el pasado. La pregunta es en quién usted quiere convertirse en el futuro. Max la miró fijamente, sobresaltado. ¿Tú no tienes miedo de mí? ¿Tú no estás repugnada por lo que yo he hecho? Isabela se acercó, lo suficientemente cerca para sentir su aliento en su piel. Yo he tenido demasiado miedo en mi vida, ella dijo. Miedo de mi ex marido, miedo del pasado, miedo del futuro. Pero cuando yo estoy con usted, ella buscó las palabras. Yo no siento miedo. Yo me siento segura. Y eso me asusta más que nada. Max levantó su mano, sus dedos rozando su mejilla tan ligeramente que ella apenas lo sintió. Yo no te merezco, él susurró. Isabela colocó su mano sobre la de él, manteniéndola allí. Todos tenemos un pasado, ella dijo. Yo no estoy aquí para juzgarte. Yo veo a un hombre tratando de cambiar, luchando contra su propia oscuridad. Eso significa más para mí que cualquier falsa perfección. Más la miró por un largo momento, emociones que ella nunca había visto antes llenando sus ojos. Luego él se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si ella lo deseaba. Pero Isabela no lo hizo. Ella levantó su rostro para encontrarlo. Su primer beso fue suave e incierto, como dos extraños encontrando su camino en la oscuridad. Entonces Max la atrajo cerca, sosteniéndola como si temiendo que ella pudiera desvanecerse, y el beso se profundizó, feroz y desesperado. Isabela envolvió sus brazos alrededor de su cuello, sintiendo su calor, su corazón latiendo debajo de su camisa. En ese momento, el mundo desapareció. Ni pasado doloroso, ni futuro incierto. Solo dos personas en una azotea bajo el cielo nocturno de Nueva York, aferrándose el uno al otro como si fuera lo único que importaba. Cuando ellos finalmente se separaron, Max apoyó su frente contra la de ella, su aliento cálido en sus labios. Yo no dejaré que nadie te lastime de nuevo, él juró. No importa el costo. Isabela sonrió, su primera sonrisa verdadera en mucho tiempo. Y yo no huiré más, ella respondió. No importa lo peligroso que sea este mundo. Ellos permanecieron en los brazos del otro hasta que el amanecer comenzó a teñir de rosa el horizonte de Manhattan. Dos corazones rotos finalmente encontrando un lugar para sanar. Los días después de la fiesta se sintieron como un sueño para Isabela. Ella y Max no hicieron pública su relación. Sin embargo, todos en la mansión notaron el cambio, las miradas secretas, los toques fugaces cuando se cruzaban en los pasillos, las largas noches hablando en la azotea hasta el amanecer. Sofía radiaba cada vez que los veía juntos, mientras Maggie solo sonreía en silencio y fingía no darse cuenta. Isabela comenzó a creer que quizás ella finalmente había encontrado la felicidad, que la vida por fin le sonreía, pero el pasado nunca libera a nadie tan fácilmente. Esa tarde, mientras Isabela ayudaba a Maggie a revisar el mobiliario en el salón principal, Tony entró, con el rostro tenso. «Señorita Reyes», él dijo, «alguien quiere verla en la puerta». Isabela se sorprendió. «¿Quién es?».
Tony dudó por un segundo. Él dice que es su ex marido, Derek Manning. Isabela sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. La sangre se drenó de su rostro, sus piernas de repente débiles. Derek, el nombre era una maldición, un fantasma del pasado que ella pensó que había enterrado. ¿Cómo él la encontró? ¿Cómo él sabía que ella estaba aquí? No lo dejes entrar, dijo Isabela, su voz temblando. Yo no quiero verlo. Tony miró a Max, esperando la orden de eliminar al intruso, pero la expresión de Max permaneció ilegible. Tráelo, Tony, Max ordenó, su voz con una calma letal. Si él es lo suficientemente tonto como para entrar en mi guarida de leones, yo quiero ver la expresión en su rostro cuando él se dé cuenta de que nunca podrá irse. Unos momentos después, escoltado por dos guardias armados, Derek Manning entró en la habitación con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Isabela se giró y vio a Derek de pie allí, justo en el salón de la mansión Castellano. Él lucía tal como ella lo recordaba, alto con cabello rubio y ojos azules, el rostro apuesto que una vez le había encantado. Ahora ella solo veía la crueldad detrás de esa encantadora sonrisa, el monstruo que había destruido 3 años de su vida. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó Isabela, su voz fría a pesar del pánico interior. Derek se encogió de hombros, acercándose. Yo tengo mis maneras. Yo oigo que tú estás trabajando para los castellanos, o más bien durmiendo con tu jefe. Tony dio un paso adelante para bloquearlo, pero Derek levantó sus manos en una falsa rendición. Tranquilo, él dijo. Yo solo quiero hablar con mi ex esposa. Isabela sintió náuseas. Nosotros no tenemos nada de qué hablar. Vete. Derek negó con la cabeza, su sonrisa volviéndose peligrosa. Yo pienso que sí. ¿Le has contado a tu nuevo amante sobre nuestro hijo? ¿Sobre cómo tú lo mataste? Isabela se congeló, las lágrimas llenando sus ojos. No, ella susurró. No lo hagas. Derek se acercó, su voz más fuerte para que todos pudieran oír. Ella estaba embarazada de mi hijo, él anunció, y ella tuvo un aborto porque ella no quería a mi bebé. Ella es una asesina. ¡Eso es una mentira!, Isabela gritó, las lágrimas corriendo. Yo aborté porque tú me golpeaste. Tú me pateaste el estómago cuando yo tenía 3 meses de embarazo. Tú mataste a nuestro hijo, no yo. La habitación quedó en silencio. Tony se quedó allí, los puños apretados. Maggie se cubrió la boca, su rostro pálido de horror. Y en ese momento, Max entró. Isabela no sabía cuánto él había oído, pero una mirada a su rostro le dijo todo. Él lo había oído todo. El rostro de Max estaba helado, pero sus ojos grises ardían con una furia que ella nunca había visto. Él pasó junto a Tony, junto a Isabela, y se detuvo ante Derek. ¿Qué ella dijo?, preguntó Max, su voz baja y peligrosa. Derek titubeó ligeramente ante el jefe de la mafia, pero forzó la calma. Ella está mintiendo. Ella eligió el aborto y ahora me culpa a mí. Max no dijo nada. Él miró fijamente a Derek, luego se volvió hacia Tony. Tony, él dijo con una voz aterradoramente uniforme. Lleva a Isabela afuera. Yo necesito hablar en privado con el señor Manning. Isabela quiso quedarse para evitar que Max hiciera algo imprudente, pero Tony suavemente tomó su brazo y la sacó. La puerta se cerró detrás de ellos, y ella se quedó en el pasillo temblando y llorando. Aproximadamente 15 minutos después, la puerta se abrió y Max salió. No había sangre en sus manos, pero Isabela vio moretones en sus nudillos. Detrás de él, Derek estaba siendo arrastrado por 2 hombres, su rostro hinchado y ensangrentado, pero vivo.
Él nunca aparecerá ante ti de nuevo, dijo Max, su voz todavía fría, pero sus ojos suaves con Isabela. Yo le di dos opciones: dejar este país para siempre o desaparecer de otra manera. Él eligió la primera. Isabela lo miró a través de las lágrimas. Usted no lo mató. Mas negó con la cabeza, limpiando sus lágrimas. Tú me pediste que no lo hiciera esa noche en la bodega. Él le recordó. Yo cumplí mi palabra, pero si él se atreve a regresar, yo no mostraré misericordia de nuevo. Isabela lo abrazó, sollozando contra su pecho. Max la abrazó fuertemente, sus labios en la coronilla de su cabeza. El fantasma de su pasado finalmente había sido ahuyentado, y por primera vez en años, Isabela se sintió verdaderamente libre. Una semana después del incidente con Derek, la vida de Isabela volvió lentamente a la normalidad, o al menos a la normalidad según los estándares de la mansión Castellano. Ella se quedó, ya no como ama de llaves temporal, sino como invitada de Max, aunque ella todavía insistía en ayudar a Maggie con las tareas del hogar, porque ella no estaba acostumbrada a sentarse ociosa. Rosa se había recuperado completamente y regresó al trabajo. Pero Max redujo sus pesadas tareas y aumentó significativamente su salario. Todo parecía estar encajando hasta esa tarde, cuando Tony entró en el salón con una expresión grave. Señor, Tony le dijo a Max, hay un hombre en la puerta pidiendo ver a la señora Rosa y a la señorita Isabela. Él dice que su nombre es Ricardo Reyes. Isabela, quien había estado leyendo junto a Max, se congeló. Ella escuchó un vaso caer al suelo y se dio cuenta de que era Rosa de pie en la entrada con una bandeja de té, su rostro pálido como el papel. Ricardo, susurró Rosa, su voz temblorosa. Él está vivo. Él ha vuelto. Max se levantó y colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Isabela. ¿Tú quieres verlo? Él preguntó gentilmente. Isabela no sabía cómo responder. Su padre, el hombre que había abandonado a la familia 22 años antes, que había dejado a su madre para cargar con una enorme deuda, el hombre que ella había odiado toda su vida, ahora estaba de pie en la puerta pidiendo ser visto. Ella miró a su madre y vio algo inesperado en los ojos de Rosa. No odio, sino esperanza. Déjalo entrar, dijo Isabela finalmente roncamente, pero si él lastima a mi madre de nuevo, yo lo expulsaré yo misma. Tony asintió y se fue. Minutos después, un hombre entró en el salón. Ricardo Reyes parecía mucho mayor que en las fotos que Isabela guardaba. Su cabello negro se había vuelto blanco, su rostro arrugado y manchado por la edad, su cuerpo delgado y encorvado, como si el peso de la vida lo hubiera aplastado. Sin embargo, sus ojos marrones oscuros estaban inalterados, los ojos que Isabela había heredado, ahora mirando a su esposa e hija con un dolor indescriptible. Rosa, él dijo, su voz temblorosa. Mi hija. Rosa se quedó en silencio mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Isabela la tomó de la mano, sintiendo el temblor de su madre. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Isabela fríamente. Después de 22 años, ¿tú crees que tienes el derecho de aparecer ante nosotros? Ricardo inclinó su cabeza, sus hombros temblaban. Yo sé que yo no lo merezco, él dijo. Yo abandoné a mi familia y las dejé a ustedes sufrir mis errores. Yo fui un cobarde y un fracaso. Él levantó la vista, las lágrimas corriendo. Ni un día ha pasado que yo no haya pensado en ustedes, ni una noche que yo no haya soñado con Isabela de niña. Yo quería regresar, pero yo tenía miedo. Miedo al rechazo, miedo a enfrentar lo que yo había hecho. Durante el último mes, yo he pasado mis noches parado en las sombras frente a su apartamento en Brooklyn, mirando las luces en su ventana y llorando en silencio.
demasiado avergonzado para salir a la luz hasta que yo supiera que yo realmente podía buscar su perdón. Entonces yo oí que Miguel había muerto. Yo no estuve allí cuando mi hijo más me necesitaba. Yo supe que yo no podía seguir huyendo. Isabela sintió su ira luchando contra algo más que ella no quería admitir. Ella no vio a un traidor sin corazón, sino a un hombre roto, aplastado por sus propios pecados. ¿Qué quieres?, ella preguntó más suavemente. Ricardo cayó de rodillas. Yo estoy pidiendo perdón. Yo no lo merezco, pero yo pido una oportunidad para expiar, para compensar los años perdidos. Rosa dio un paso adelante y se arrodilló junto a él, tomando sus manos temblorosas. Yo esperé tanto, Ricardo, ella dijo entre lágrimas. Yo estaba enojada, pero yo nunca dejé de amarte. Isabela observó a sus padres arrodillados juntos y sintió sus propias lágrimas subir. Ella estaba cansada del odio. Ella se arrodilló junto a ellos. Yo no te perdono aún, ella dijo firmemente, pero yo te daré una oportunidad para probar que tú lo mereces. No le falles a mi madre de nuevo. Ricardo la miró con lágrimas. Gracias, él susurró. Más observó en silencio desde la esquina, pensando en su propio padre y dándose cuenta de que la familia no es perfecta, pero con amor y perdón, las heridas pueden sanar. 3 meses habían pasado desde el día en que Ricardo Reyes regresó, y la vida había cambiado de maneras que Isabela nunca se había atrevido a soñar. Rosa ya no era ama de llaves. Max la había ascendido para administrar todas las propiedades legítimas de la familia Castellano. Una posición prestigiosa con un salario digno de sus 20 años de dedicación. Ricardo demostró su cambio a través de acciones. Él encontró trabajo como carpintero en un taller cerca de Brooklyn y regresaba a casa a tiempo todos los días. Ayudaba a su esposa a cocinar y escuchaba las historias que se había perdido durante 22 años. Isabela encontró un trabajo en una organización sin fines de lucro que apoyaba a mujeres que sufrían violencia doméstica, donde ella podía usar su propia dolorosa experiencia para ayudar a otras como ella. Ella todavía vivía en la mansión Castellano, pero ahora como la pareja oficial de Max, una relación que ninguno de ellos necesitaba ocultar más. Esa noche, Max invitó a todos al pequeño apartamento de Rosa y Ricardo en Brooklyn para cenar. Isabela se sorprendió porque Max generalmente prefería ser anfitrión en la mansión, pero él solo sonrió misteriosamente y dijo que quería una verdadera cena familiar. El pequeño apartamento se sentía cálido con el olor de la cocina de Rosa, el sonido de las risas y una felicidad que Isabela nunca había conocido en su vida. Rosa y Ricardo se sentaron juntos, a veces intercambiando miradas tiernas como recién casados. Sofía voló de regreso de la universidad para asistir, se sentó junto a Isabela y habló emocionada sobre sus estudios de derecho. Maggie también estaba allí, ahora sonriendo mientras contaba historias de la infancia de Max que lo hacían sonrojar. Tony se paró en su esquina habitual, pero incluso él lucía una rara sonrisa. A mitad de la cena, Max se puso de pie y golpeó ligeramente su vaso para llamar la atención de todos. «Yo tengo un anuncio», él dijo, su voz más cálida de lo que Isabela jamás había oído. «Yo he decidido regresar a la escuela de medicina para terminar el título que yo dejé hace 5 años». La mesa quedó en silencio por un momento. Entonces Sofía vitoreó y abrazó a su hermano. Rosa se limpió lágrimas de felicidad y Maggie asintió con satisfacción, como si ella hubiera esperado esto por años. Isabela miró a Max, su corazón lleno de orgullo. Él estaba persiguiendo su sueño, el sueño que él había enterrado con su hermano. «Yo todavía dirigiré el Imperio Castellano», continuó Max, «pero yo he reorganizado todo para hacer tiempo para mis estudios,
Y más importante aún, él miró a Isabela. Yo estoy tratando de construir un futuro del que yo pueda estar orgulloso, un futuro que yo pueda compartir con la mujer que amo. Isabela sintió sus mejillas calentarse mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Después de la cena, mientras todos tomaban té y hablaban, Max llevó a Isabela al pequeño balcón. El cielo nocturno de Nueva York brillaba a lo lejos, pero desde aquí ellos no veían rascacielos brillantes, solo los modestos tejados de Brooklyn, el mundo donde Isabela creció. ¿Estás feliz?, preguntó Max, sosteniendo su mano. Más feliz de lo que jamás pensé posible. Ella respondió, apoyando su cabeza en su hombro. Max la giró para que lo mirara, sus ojos grises gentiles y sinceros, de una manera que ella sabía que era solo para ella. Yo no soy perfecto, él dijo. Yo he hecho cosas terribles, y puede que todavía tenga que hacer cosas terribles para proteger a mi familia. Pero tú me haces querer ser mejor. Tú trajiste luz a mi mundo oscuro. Entonces él se arrodilló sobre una rodilla, e Isabela contuvo la respiración cuando él sacó una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Dentro había un anillo de esmeralda rodeado de pequeños diamantes, simple, elegante y hermoso. Isabela Reyes, dijo Max, su voz temblorosa. Yo no te merezco, pero yo pasaré mi vida tratando de hacerlo. ¿Quieres casarte conmigo? No hoy o mañana, pero cuando tú estés lista, a tu propio ritmo. Isabela miró el anillo, luego al hombre arrodillado ante ella. Ella pensó en el viaje que la trajo hasta aquí, de una mujer huyendo de un matrimonio abusivo a alguien de pie en el balcón de su madre, amada y valorada. Ella pensó en sus padres en la sala de estar, en Sofía y Maggie, en la familia que ella había encontrado donde menos lo esperaba. Sí, ella dijo entre lágrimas y una sonrisa radiante. Sí quiero. Max deslizó el anillo en su dedo y la atrajo a sus brazos, su beso dulce y lleno de promesas. Aplausos y vítores se elevaron desde adentro. Todos habían presenciado el momento a través del cristal. Sofía salió corriendo a abrazarlos. Rosa lloró de felicidad en los brazos de Ricardo, y Maggie discretamente se limpió las lágrimas con un pañuelo. Esa noche, yaciendo en los brazos de Max bajo un cielo lleno de estrellas, Isabela se dio cuenta de que la vida realmente podía comenzar de nuevo. La hija rebelde de una ama de llaves que una vez vino a reemplazar a su madre, había congelado a un jefe de la mafia con su apariencia. Pero lo que realmente capturó su corazón no fue la belleza, fue su coraje, su sinceridad y su espíritu inquebrantable. En su mundo oscuro, ella era la única luz a la que él quería aferrarse. Su historia demuestra que el verdadero amor puede superar toda barrera, ya sea la clase, el pasado doloroso o los secretos más oscuros. Esta historia ofrece muchas lecciones. Perdón, coraje, amor y sobre todo, esperanza de que no importa cuán lejos la vida nos empuje a la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz si somos lo suficientemente fuertes para seguir caminando. Queridos espectadores, si esta historia tocó su corazón, por favor suscríbanse y activen las notificaciones. Denle me gusta y compartan este video y dejen sus pensamientos abajo. Gracias sinceramente por ver y les deseamos salud, paz y felicidad todos los días. Adiós y nos vemos en el próximo video.